Buenos días, vamos a dar inicio. Les presento a los que vamos a estar a cargo de esta conferencia, el contador público José Luis Cimental Celestino y una servidora, Elizabeth Cuevas Ramírez. Buenos días, bienvenidos todos. Bienvenidos, estimados estudiantes, bienvenido conferencista, compañeros docentes, autoridades académicas y todos como público que nos acompañan a este magno evento en el que con motivo del 32 aniversario del Tecnológico Nacional de México, Campus Costa Grande, se viste de gala al presentar el ciclo de conferencias internacionales bajo la temática El mundo y la nueva normalidad. Les comparto un pensamiento de Oscar Wilde. La educación es algo admirable, pero está bien recordar de vez en cuando que nada que merezca la pena saber puede ser enseñado. Es por eso que estamos hoy aquí. Agradecemos al contador Zugarramurdi por haber aceptado nuestra invitación y darle gracias por su presencia, ya que con ello le da realce a nuestro evento. Gracias, contador, por estar aquí y apoyarnos. Pedimos a nuestro subdirector, el ingeniero Federico Villalobos Salomón, tenga bien brindar un mensaje de bienvenida a nuestro auditorio. Adelante, ingeniero. Comunidad tecnológica, estamos muy contentos que el día de hoy, en esta excelente tema, Mi carrera en la era digital por parte del contador Pedro Zugarramurri, aprovechen todas las experiencias que comparte nuestro expositor, ya que nosotros estamos en el camino de la formación y a veces es muy difícil estos conocimientos se puedan transferir en el aula. Tenemos un experto en la materia, hagan todas las preguntas, todas las dudas que tengan para poder fortalecer lo que llamamos la educación integral. Y nuevamente, pues muchas gracias, contador Pedro Zugarramurdi, por darnos un poco de su tiempo y contribuir en este marco del 32 aniversario del Instituto Tecnológico de la Costa Grande. Gracias, maestra Elizabeth. Gracias a todos. Gracias, ingeniero, por estas sentidas palabras. Sin más que agregar, me permitiré dar lectura al currículum de nuestro conferencista. Él es socio coordinador de la práctica de impuestos a nivel nacional. Egresó de la Universidad Panamericana, donde obtuvo el título de contador público en el año de 1996. A partir de 2011, Pedro se incorporó como socio de la División Fiscal de Salle Science Grant Thornton SC. Es miembro de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México, miembro del Consejo Consultivo de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Panamericana. Pedro formó parte durante varios años del grupo de asesores de la Embajada de los Países Bajos en México, así como también participó como consejero suplente del Grupo Bursátil Mexicano. Es autor de artículos en materia fiscal para diversas publicaciones, tales como El Financiero, Excelsior y en la revista económica Siren. Catedrático de diversas materias de la maestría en impuestos de la Universidad Panamericana. Catedrático de diversas materias del área fiscal a nivel licenciatura y diplomado en la Universidad Iberoamericana. Catedrático de la materia fiscal a nivel de maestría en la Universidad del Valle de México. Expositor de diversos temas fiscales ante organismos y grupos empresariales y de expertos fiscales, así como en pláticas de reformas fiscales. Pues bien, contador, le cedo la voz. Adelante. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos por la invitación. Muy bien, pues bueno, pues buenos días a todos ustedes, a todos los estudiantes, a todos los que hoy se dan cita el día de hoy para escuchar esta pequeña plática, esta conferencia que, como bien decían, se titula Mi carrera en la era digital. Antes que nada, espero que todo el mundo esté bien, que tanto ustedes como sus familias se encuentren sanos ante esta situación de la pandemia. Y bueno, pues antes que nada, agradecerles a todos la invitación que me hicieron para poder platicar con ustedes acerca de este tema. Que es un tema que espero que encuentren interesante y que puedan ustedes llevarse valiosas ideas al terminar
la conferencia, de idea de qué es lo que viene y qué es donde nos encontramos en esta situación de la era digital, de tecnología digital. Como ustedes saben, el tema, como ya les dije, es mi carrera en la era digital, y cuando me lo propusieron, bueno, pues acepté con mucho gusto, dado que estos temas de la tecnología a mí me apasionan en lo personal, y pues qué mejor que poder aplicar estos temas también a nivel profesional. Sin embargo, bueno, al momento de preparar esta presentación, me encontré que el tema era muy amplio, ¿no? Y que tiene una infinidad de variables y alcances que habría que abarcar, y por lo tanto, pues se me empezó un poquito a complicar, sobre todo el cómo aterrizar los aspectos más concretos hacia la carrera y el ámbito profesional. Así pues, después de mucho pensarlo, bueno, decidí dividir la plática en 4 vertientes que considero que en la era digital nos afectan como profesionistas, y que, como pueden ver ustedes en la agenda que vamos a tratar de cubrir el día de hoy, bueno, son 4 grandes puntos, ¿sí? Empezaremos, bueno, con un poco de introducción de cómo nos afecta en este mundo digital, o este mundo digital en nuestras vidas diarias. Después continuaremos con el impacto que tiene en todo tipo de organizaciones, y el impacto del factor digital en todo tipo de organizaciones, y en la influencia que va teniendo en nuestras vidas como profesionales en general, contables, administrativos. Y posteriormente vamos a platicar acerca de las habilidades digitales que como profesionistas deberíamos de tener, o que deberemos de llegar a tener en un momento dado, en el transcurso del tiempo, en el futuro, para luego tocar ya el tema de cómo nos puede afectar esta nueva era digital en el modelo de negocio, el modelo de negocio de las firmas o de contadores. Y en general, bueno, aquí lo puse como contadores, pero en general de la práctica profesional independiente. Y finalmente dado que yo soy socio de impuestos, bueno, pues me pareció muy relevante que ustedes conozcan acerca de todas las novedades que hoy en día se están teniendo en materia de tributación de temas digitales, de las plataformas digitales. Y bueno, pues para dar ya inicio en sí a la presentación, bueno, y para ubicarnos un poco ya en lo que es el tema digital, quise empezar con esta frase que ustedes pueden ver en su pantalla, que dijo en algún momento Bill Gates, fundador de Microsoft. Esto lo habrá dicho por ahí en los 90s, en los últimos 10 años del siglo pasado, y decía: si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe, ¿sí? Y esto creo que reengloba perfectamente la importancia de esta tecnología en nuestras vidas, y que en algún momento, pues creo que esto nos va a llevar, o nos lleva a que ha cambiado un poquito esta frase, y hoy en día a lo mejor podríamos ajustarlo, ¿no? A si tu negocio no está en Google, tu negocio no existe, ¿no? Todo, para que nos podamos ir entendiendo un poquito. Una petición antes de continuar: si ustedes pudieran cerrar todos sus micrófonos para que no existan ruidos de fondo que puedan dificultar un poquito la transmisión de la conferencia, se los voy a agradecer. Continuando, como les decía, ustedes como jóvenes son más conscientes de cómo la actividad digital se encuentra prácticamente en todo lo que hacemos en nuestras vidas, desde la utilización de aplicaciones para hacer compras de bienes y de servicios, hasta el envío de dinero instantáneo, o bueno, pues como la comunicación inmediata que se puede dar simplemente con un clic de distancia, ¿sí? Hoy en día, bueno, pues la gente prefiere
casi quedarse sin comer, pero no quedarse sin Internet. Es la necesidad de estar conectados y la necesidad de estar en contacto con este mundo digital es tal que el que nos quedemos sin conexión en un momento causa hasta ansiedad en muchas personas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa al final del camino en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial, en el ámbito de las organizaciones? Bueno, pues cada vez es más importante el ámbito de la vida digital, de las conexiones digitales. Y esto nos lleva a que precisamente en las organizaciones la inversión que se realiza en tecnología es cada vez mayor. Esta tecnología que ayude precisamente a eficientar los procesos, que ayude a brindar mayores ganancias a todas las empresas, bueno, cada vez es mayor, ¿sí? Y pues es importante hacer ese tipo de inversiones, pero el problema que tienen esas inversiones es que se vuelve obsoleta muy rápidamente. La velocidad en la que va evolucionando todo este ámbito de la tecnología digital es tal que lo que estamos invirtiendo el día de hoy, probablemente en 3, 4 años, esa tecnología se vuelva obsoleta o por lo menos no dé los mismos beneficios que daba cuando se realizó. Por lo tanto, bueno, todas estas inversiones tienen que darse de manera continua. Y aquí es precisamente en donde nuestras profesiones han tenido que ir evolucionando y lo tendrán que seguir haciendo, ¿no? Para precisamente adaptarse a todos estos nuevos cambios y nuevos modelos de negocio que se están dando a través de las inversiones que se van realizando y las novedades que se van generando en materia de tecnología digital. Y al final, como profesionistas, pues tenemos que estar desarrollando estas nuevas habilidades que son necesarias precisamente para no quedarnos fuera de este mundo digital. Y entender precisamente que estas nuevas tecnologías están para utilizarlas y que nos permitan ofrecer nuestros servicios y nuestro trabajo de una manera muy rápida. Y para comprender precisamente cómo este factor tecnológico afecta a nuestras vidas y en nuestras profesiones, y cómo es que ya no podemos estar precisamente sin ellos y el alcance que tiene el factor digital en las organizaciones y en términos generales en la vida de todos nosotros, les voy a mostrar un pequeño video que espero podamos escuchar, que se pueda escuchar perfectamente en la siguiente lámina. Pedro no tiene volumen. ¿Perdón? No tiene volumen. A ver, permítanme un segundo. Entonces, como siempre sucede, es tema de la tecnología. A ver, creo que ahora sí ya. Vamos a regresar. Y me dicen, por favor. Ojo. Por favor, Guillermo me avisa si se escucha. Listo. Meet Google, the noun that became a verb, the world's favourite search engine, the company whose motto is "Don't be evil." Google processes 1 billion web searches every day using 450,000 servers. But it's more than just a search engine. Intel CEO Andy Grove calls Google, which has a market value of $200 billion, a company on steroids with a finger in every industry.
Google has acquired 30 other companies in the last 9 years and patented 187 products. Last year, it launched a venture capital arm to invest in software, clean tech, biotech, healthcare, and no doubt other areas we haven't thought of yet. Here's a few of the things Google wants to own: your phone, your email, your computer, and your entire digital life. Whatever you want to do online, Google wants to be your one-stop shop. It also wants to own the cables that deliver the internet itself and the electricity to power them. Google also wants to provide your entertainment and your news. It wants to build the largest library ever. This project is currently the subject of a class action lawsuit brought by publishers and authors. And it wants to know where everything is, from your front lawn all the way to Mars. Google wants to track you, storing records of everything you look at online for 18 months. It also wants access to your health records and your DNA, with 2 of its early investments in genetic testing companies. Google wants to follow your friendships. Social media platform Google Buzz was engulfed in complaints last month over alleged privacy breaches. It is now the subject of another class action lawsuit. And it's not the first time that privacy has been an issue. Google Maps and Google Earth have been criticised for including photos of naked kids, people vomiting, and leaving sex shops. 2 months ago, Google CEO Eric Schmidt said of privacy concerns, "If you have something you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place." Why does Google want to know so much about you? As Schmidt says, we are in the advertising business. 97% of its revenue comes from ads. Google wants to know who you are, where you are, and what you like, so it can target ads at you. Google, building an empire on your street, on your phone, in your DNA, trying very hard not to be evil. Pues, como pueden ver, como pudieron apreciar en el video, el mundo digital está en todo lo que hacemos, ¿no? Estamos envueltos en este mundo digital y no es por querer poner precisamente a Google como un ente maligno. Sin embargo, creo que da una muy buena idea precisamente de exactamente qué tanto estamos envueltos en este mundo digital. Prácticamente todo lo que hacemos hoy en día prácticamente. ¿Me escuchan? ¿Sí? Prácticamente. Sí, Pedro, te escuchamos. Sí, es que creo que... Bueno, continuamos entonces. En toda la parte del mundo digital, pues estamos envueltos en eso, ¿no? Y pues básicamente hoy en día el mundo digital no es una opción, no es, sino que básicamente es una realidad, ¿sí? Sin embargo, bueno, como en todos cambios, el ser humano siempre ha tenido un temor a los cambios. Y es algo natural del ser humano y nos sentimos precisamente mejor con lo que conocemos, nos sentimos mejor con lo que ha sido común en nuestras vidas, y cuando viene un cambio tecnológico, normalmente tenemos un cierto rechazo al mismo, ¿sí? Pero bueno, estos cambios tecnológicos y el temor a los cambios tecnológicos normalmente vienen con el mito o con la creencia más bien de que cualquier cambio tecnológico, los mayores cambios tecnológicos, lo que nos van a traer es mayor desempleo, ¿sí? Y esta creencia, bueno, pues evidentemente existe por casos particulares, como podrían ser el caso de, por ejemplo, el de Uber, que evidentemente al generarse un cambio tecnológico en ese sentido, bueno, pues ha ido desplazando a cierto tipo de trabajos, que se realizaban a través de los taxis. Pero bueno, al final del camino, estos cambios tecnológicos que nos llevan, no está, la clave en estos cambios tecnológicos no está precisamente en competir contra estos, sino utilizar estos cambios para nuestro beneficio y incrementarnos o subirnos a la ola de la tecnología para precisamente utilizarlos en nuestro favor.
Y en este sentido, bueno, pues reconocer dónde hay una oportunidad que nos brinda este cambio tecnológico para poder hacer mejor nuestra actividad profesional. ¿Sí? En este caso, como en el ejemplo de Uber, bueno, pues sí, evidentemente primero salió Uber, pero al final empezaron a salir otras aplicaciones, obligó a los taxistas a mejorar su servicio, obligó a muchas personas a ser más eficientes, a brindar un mejor servicio, y eso nos trae una competencia mucho mejor y mucho más sana y brindar un mejor servicio a todos los usuarios. Y bueno, en lo que viene siendo el impacto de este factor digital en el ámbito contable, administrativo, en el ámbito profesional, bueno, considero que se puede reconocer básicamente en 5 aspectos fundamentales, ¿sí? Y aquí lo he puesto primero como la velocidad, ¿sí? La velocidad en la que cambian los negocios se ha ido incrementando constantemente y bueno, pues esta velocidad al mismo tiempo tenemos que reaccionar como profesionales a estos cambios en la vida tecnológica, en los cambios tecnológicos. Y luego tenemos el tema del factor del volumen, ¿sí? No podemos, y a esto me refiero yo, que la cantidad de transacciones que se llevan a cabo a través de precisamente estas nuevas tecnologías y del uso de las plataformas digitales y del factor digital en general, bueno, pues ha hecho que la generación de datos que se generen es cada vez más significativa. Y por lo tanto, en esto se requieren cada vez más personas interconectadas, equipos interconectados, y eso involucra una cantidad de inversión tanto en recursos como en tiempo importante. Otro elemento puede ser el valor, en el sentido de que el análisis, todos estos datos que se van generando de una manera mucho más acelerada y mucho más importante, bueno, pues se necesita que analizar estos datos y analizar esta información que se genera, y análisis tiene que ser mejor, tiene que darse mucho más rápido y tiene que ser mucho más significativa para la toma de decisiones. Entender aquí en este caso que el negocio del manejo del uso de datos está ahí, es algo que nos trae con este cambio digital, es algo con lo que utilizan muchas empresas como puede ser Google, como veíamos en el video, como puede ser cualquier otra, Facebook, como puede ser muchas empresas que están en el ámbito digital, en el ámbito tecnológico, utilizan precisamente los datos para generar valor en sus negocios. Y como profesionistas, evidentemente, el uso de los datos nos va a dar ese valor que necesitamos entregar, ya sea en las empresas, organizaciones en las que trabajamos, o como profesionales independientes. Otro valor que necesitamos, que nos da el factor digital, es la variedad, ¿no? El avance tecnológico que tenemos o que se ha llevado a cabo hace necesario que precisamente el uso de diversos sistemas y base de datos y herramientas para la administración que se necesitan, ¿no? Entonces, la variedad de todos estos sistemas, todas estas bases de datos y herramientas que vamos a tener, bueno, es algo que como profesionistas tenemos que valorar. Y finalmente, lo que vendría siendo la veracidad en el sentido de que la calidad y la confiabilidad de la información va a ser o es extremadamente importante, ¿no? Ya sabemos que tenemos velocidad en datos, volumen en los datos, tenemos muchas bases de datos, pero todo eso, ¿cómo lo conjuntamos para que precisamente la calidad de la información que se obtiene de todo esto sea precisamente confiable, y porque con esa información es como se van a tomar decisiones en el futuro? Entonces, todos estos modelos o estos elementos son los que creo
que nos deben de ocupar el día de hoy en nuestras profesiones. Y bueno, con todo esto, bueno, nos podemos dar cuenta de que el modelo de todos de los negocios en general ha cambiado y que todo este proceso digital es algo que no se va a detener, es algo que continuará, que todo se va a volver digital y que la actitud que tenemos tanto las empresas como las personas pues va enfocado y va alineado a todo esto. Es muy común hoy en día que todas las empresas busquen a través de sus mercadotecnia, a través de sus canales de comunicación, buscan seguidores, buscan likes, buscan comentarios, buenos comentarios que hagan sus clientes, y esto nos absorbe y estamos inmersos en ellos. Y un ejemplo de esto puede ser que no sé si ustedes escucharon hace unas semanas, en donde una agencia de automóviles tuvo desafortunadamente la mala idea de poner una fotografía con símbolos nazis en su lobby o en una de sus oficinas. Alguien lo vio, le tomó una foto, lo circuló por Twitter y hoy en día tuvieron que cerrar la agencia, dejando sin trabajo a más de 200 personas, me parece. Entonces, lo que quiero decir con esto es que precisamente el mundo digital está en nosotros, estamos envueltos en esto y que tenemos que tener cuidado cómo utilizamos este mundo digital. Y como consumidores, bueno, pues al final hemos incorporado precisamente esta idea del servicio digitalizado y de la información en nuestros comportamientos, y básicamente ya no somos leales como consumidores a ciertas marcas o a ciertos negocios simplemente por el nombre o por la tradición. Sí, hoy en día, si yo compro algo y no me gusta, bueno, lo devolvemos sin que yo pretendo o espero que pueda yo devolver sin necesidad de que me hagan ningún tipo de pregunta, como sucede, por ejemplo, cuando hacemos compras a través de Amazon. Y cuando esto no sucede, cuando tengo algún problema en la prestación del servicio, en el servicio que me hicieron, bueno, en ese momento pierde la confianza ese negocio y me voy al que sigue. Entonces, como consumidores, también estamos afectados en este mundo digital. Y como profesionales, bueno, pues lo que debemos de entender precisamente es que este proceso de generación de datos nos va a ayudar a nosotros a medir resultados, a ofrecer soluciones y tomar decisiones en favor ya sea de las organizaciones en las que trabajamos o de los clientes a los que atendemos. Y bueno, ya sabiendo la forma en que el factor digital nos está impactando como profesionales, como personas y como organizaciones, bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito acerca de las habilidades esenciales que debemos de tener como profesionistas dentro de esta era digital. Y vamos a comenzar preguntándonos, ¿no? ¿Qué son estas habilidades digitales? ¿Qué se puede considerar como estas habilidades digitales? Y aquí, pues dependerá mucho de quién le preguntemos, será la respuesta que vamos a tener. En esta gráfica que ustedes pueden observar en la presentación, en la lámina, bueno, pues ahí básicamente cuando se les pregunta qué tan seguido utilizan ustedes habilidades digitales en sus actividades profesionales, bueno, pues el 68% de las personas dijeron que sí, lo utilizan todo el tiempo, y un 26% dice que pues, algunas veces lo utilizan. Y el resto, bueno, si se fijan en la parte azul, clarito, verdecita, la gris y la naranja, bueno, pues es básicamente un 6% el que está diciendo que pues no lo utiliza o raramente lo utiliza. Entonces, claramente, en esta gráfica de una encuesta que se realizó a profesionales contables y financieros, bueno, pues ellos aseguran que tienen y que utilizan habilidades digitales, ¿sí? Pero aquí la pregunta va en qué es lo que se puede considerar como habilidades digitales, y ya les decía yo que esto depende de la persona.
Si yo les pregunto a muchos de ustedes, probablemente dirán, oye, pues yo sí, claro que los utilizo porque estoy continuamente utilizando paquetería contable o, por ejemplo, manejo Excel, aplicaciones de Excel, manejo PowerPoint, manejo mi correo electrónico, tengo mis discos duros virtuales, tipo Dropbox, tipo Google Drive, etcétera. Entonces, sentimos que efectivamente manejamos y tenemos habilidades digitales, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si le pregunto a otro tipo de personas que están utilizando, por ejemplo, lo que le llaman el data analytics o que es precisamente el análisis de datos o la inteligencia artificial a través de robots y aplicaciones de inteligencia artificial? Bueno, pues ahí sí, pues nos sentimos que no sabemos nada y que en realidad ahí sí estamos, como quien dice, en pañales. Entonces, estas habilidades que tenemos, pues dependerá mucho de qué consideramos que son habilidades digitales. Lo que antes considerábamos como tal, puede ser que no sean consideradas en el futuro. Y en este caso, bueno, pues en general, los profesionistas se han identificado que deben de tener ciertas habilidades o elementos básicos, ¿no? Que evidentemente, pues todas estas se van perfeccionando en el tiempo. La primera de ellas, estamos hablando de experiencia, que bueno, evidentemente esta experiencia solamente se va a ir obteniendo en el tiempo. Tenemos la inteligencia, tenemos que debe ser una persona con visión, que debe ser una persona que tenga creatividad para poder enfrentar los problemas que le presenta la profesión. Evidentemente, una persona con carácter, una persona que sea técnica y que sea ética en su manejo profesional. Y en estas habilidades se encuentra ya el tema de la habilidad digital, ¿sí? En donde, bueno, pues para ser un profesionista, un buen profesionista, lo que necesitamos es un equilibrio en todas estas habilidades, ¿no? O sea, en este punto, sí, las habilidades digitales serán un elemento fundamental y muy importante de aquí en el futuro, pero debemos de entender que el resto de las habilidades son también muy importante, ¿sí? Una persona que maneje muy bien todos los ámbitos digitales, pero que no sea un buen técnico o no tenga una ética profesional importante o que no tenga esa creatividad para solucionar los problemas, bueno, pues tampoco será considerado un buen profesional, ¿no? Todos estos elementos tienen que ser combinados y en equilibrio. Y bueno, pues en términos generales, como les decía, pues el profesionista se siente mucho más cómodo con las tecnologías tradicionales que platicábamos, ¿no? Y en estas tecnologías tradicionales podríamos hablar precisamente de todos los RPs, ¿no? RPs que son, y las hojas de cálculo que utilizamos prácticamente el día con día hasta en la actualidad, en donde hacemos nuestras bases de datos, entonces nos hacemos nuestros cálculos y en donde incluso llevamos la información de las empresas o de nuestros clientes, ¿sí? Pero como les decía yo, bueno, pues en los profesionales en general, pues nos sentimos menos cómodos con estas tecnologías emergentes, como les decía yo, que son la inteligencia artificial y precisamente el aprendizaje por máquina. Ahí las siglas ML es Machine Learning y por eso decíamos el aprendizaje por máquina. Y aquí un ejemplo de esto puede ser algunos robots que tienen, que ustedes pueden entrar en una página de internet o en una aplicación y en donde ustedes, el robot a través de ciertas preguntas que le van haciendo, va llegando a una respuesta generalizada y poco a poco la va individualizando y te puede dar ciertas orientación respecto de la información que tú estás buscando, o bien este robot va aprendiendo el comportamiento de cierto tipo de actividad
y puede dar precisamente este tipo de soluciones, o no soluciones tal vez, pero sí puede dar tipo de tips o tipo de información que será utilizada precisamente como por los profesionales. Y bueno, evidentemente, bueno, pues será indispensable aquí, con todas estas nuevas tecnologías, que vayamos aceptando poco a poco esta evolución de las herramientas que se van generando y que nos van a apoyar precisamente en la gestión y en el análisis de datos, ¿no? Hay que estar muy claro que este manejo de hojas de Excel, este manejo simplemente de información en las herramientas tradicionales ya no va a ser suficiente, es algo que no va a ser necesario o más importante en el futuro. Y, por ejemplo, en el trabajo de los auditores, bueno, pues todos ellos deberán de estar considerando que precisamente esta información pueda ser utilizado para generar estados financieros, para generar proyecciones preparadas precisamente con base en estas nuevas tecnologías. Y bueno, pues en otro tema, bueno, pues además de todas estas capacidades, pues el profesionista deberá precisamente ver cómo utilizar los datos y además de cómo interpretarlo, pues tenemos que ver precisamente el aspecto de la seguridad de la información, es decir, cómo vamos a poder utilizar toda esta tecnología para evitar la pérdida de información, los ataques cibernéticos y el manejo de datos personales, ¿sí? Esto básicamente, la evolución digital nos va a llevar a que tengamos que ser conscientes de esta tecnología y cómo va impactando en los modelos de negocio, sobre todo en tecnologías que precisamente probablemente todavía no hemos anticipado. Y entrando en el tema precisamente de cómo utilizarlo, ¿no? Y cómo poder aplicar esto en el modelo de negocio de un contador público, aquí lo puse, pero también puede ser aplicable a profesionistas independientes. Bueno, pues vamos a platicar en esta transformación digital, ¿no? ¿Cómo vamos a evolucionar en esta transformación digital? ¿En dónde tenemos que fijarnos como en un modelo de negocio del profesionista actual? Y esta, básicamente, dentro de toda esta transformación, pues donde nos hemos enfocado mucho más ha sido en los temas basados en la nube, ¿no? En cómo automatizar antiguos procesos que eran manuales y que cómo podemos hacer este tipo de procesos para que la información esté siempre constante y siempre dispuesta en la nube, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues podemos ver también en una encuesta que se realizó en Estados Unidos en el año de 2018, en donde se les preguntaba a las diversas firmas de profesionistas que qué tanto estaban utilizando, si ya venían utilizando herramientas digitales dentro de su negocio. Y pues como pueden ver, bueno, pues había dentro de lo que viene siendo las firmas pequeñas, medianas y grandes, bueno, pues las grandes evidentemente pues ya tenían un avance mucho más importante implementando esto, pero las firmas pequeñas realmente todavía estaban muy poco automatizadas o con estos procesos. Por lo tanto, hay que entender que en el proceso de la práctica profesional, pues hay que modernizar todos estos procesos para ser más competitivos. Y aquí hay que entender también que la práctica contable como tal, pues en cierta forma todavía es dirigida por una cantidad de personas que venimos de generaciones anteriores, ¿no? Y aquí le pongo aquí personas antiguas, no porque seamos viejos, sino porque hoy en día precisamente la tecnología y las cosas van cambiando muy rápidamente, ¿sí? Pero precisamente esta transformación digital, bueno, pues nos ha empujado a tratar de adoptar estas nuevas tecnologías, sobre todo porque pues los que venimos de ya varios años en la profesión contable, en las diversas profesiones, bueno, pues vamos
vamos envejeciendo y nos cuesta un poco más de trabajo la adopción y probablemente a los jóvenes les resulte menos atractivo una profesión como la nuestra si no está involucrada también en el tema tecnológico, ¿sí? Y bueno, esta transformación o esta situación que hoy en día tenemos, que es la pandemia, pues nos ha empujado precisamente de alguna forma a aventarnos a esta transformación o a la adopción de estas cuestiones digitales. Hoy en día, pues resulta mucho más sencillo estar como estamos ahorita, en tiempo, las comunicaciones, estamos en las conexiones, en el acceso de los datos, desde donde estemos, y es precisamente esto lo que nos ha empujado precisamente a darnos cuenta de la importancia. Aquellas organizaciones o aquellos profesionistas que no le habían puesto precisamente empeño a esto, pues son los que probablemente habrán tenido un poquito más de problemas en esta situación y es aquí cuando precisamente nos damos cuenta de la importancia de estas inversiones en tecnología. ¿Y qué tan importante podría ser entonces la transformación digital para las firmas de contadores? Bueno, pues en esta era es difícil entender que si no vemos esto desde un punto de vista a largo plazo, difícilmente vamos a poder mantenernos como profesionistas actualizados o competitivos. Hay que hacerlo, hay que hacer este tipo de enfoque de manera pensando a largo plazo y no necesariamente en el corto plazo, sobre todo pensando precisamente que las operaciones van a ser y el retorno de la inversión será en un momento dado, pero que se requiere hoy en día una inversión inicial importante. Y precisamente en el modelo de negocio, pues ¿cuál es el problema que tenemos? Que bueno, pues que hay menos profesionales que están estudiando este tipo de carreras y que implica y que en la atracción de este talento pues se complica, por lo que las personas más experimentadas empiezan o tienen que realizar cierto tipo de trabajo que es menos rentable para el negocio del profesionista, ¿sí? ¿Cómo se puede solucionar esta probable falta de talento joven en los modelos de negocios de los contadores y profesionistas independientes? Bueno, pues a través de transformar precisamente digitalmente algunos procesos, hacer automatizaciones de los procesos para que este tipo de trabajo que pueda ser de talacha o de bajo nivel que en un momento dado se tenga que realizar como todo trabajo, bueno, eso se pueda automatizar y que la gente pueda dedicarse más a atraer jóvenes talentosos que dediquen precisamente al análisis de toda esa información. Y precisamente con esto les doy una idea general de lo que viene siendo la importancia de la transformación digital. Y para concluir la conferencia, en los últimos minutos vamos a platicar un poquito acerca de lo que es las operaciones digitales y cómo nos está afectando en la vida diaria a través de la tributación de las mismas, ¿sí? Simplemente para ubicarlos, bueno, pues la economía digital, que es, como ya veíamos, es aplicable cada vez más a un mayor número de actividades económicas y lo podemos ver desde el punto de vista de consumidor, desde el punto de vista del proveedor o de vendedor o del punto de vista del intermediario. Y aquí precisamente podemos interactuar dentro de esta economía desde distintas formas, ¿no? Ustedes pueden ver cuando entran a cualquier página de internet, pues que los contenidos digitales están ahí, es decir, están la publicidad constantemente enfocada
en los intereses de ustedes, de lo que están ustedes buscando a través del marketing digital, está a través, como les decía yo, de la comunicación y la transmisión de datos, es decir, todo este sistema de comunicación, pues esto nos impulsa, es precisamente parte de la economía digital. Y algo que probablemente los vivimos diario, pues son todos los servicios de pagos y los servicios financieros. Hoy en día cada vez es más común hacer todo tipo de transacciones a través de diversos tipos de servicios financieros. ¿Y cómo lo vemos desde el punto de vista de la legislación? Bueno, en México se ha tenido que ir adaptando en las leyes a esta economía digital, y por eso se han ido modificando en los últimos años todas las leyes civiles, bueno, no todas, pero las leyes civiles y las leyes mercantiles necesarias se han ido modificando, o se han ido creando nuevas leyes para tratar de adecuarnos a esta economía digital. Hay que entender que todas las leyes que hoy en día tenemos, o que hasta hace unos años teníamos, todas estaban hechas con base en una economía tradicional, es decir, a través de el comercio físico de las cosas. Y hoy en día, con la economía digital, pues el comercio físico existe, pero también el comercio digital es algo muy importante. Y en este caso, pues desde el punto de vista de la tributación, pues tenemos que hacernos varias preguntas para poder resolver las cuestiones de cómo grabar este tipo de operaciones. Y las preguntas que tenemos que hacernos es, primero, ¿qué se comercializa? O quién comercializa lo que se esté haciendo, cómo se comercializa y desde dónde se comercializa. Estas preguntas precisamente nos llevan a tratar de determinar si alguien puede, o un país o un gobierno puede estar, digamos, en posición de gravar con algún impuesto una determinada operación digital. Y aquí, simplemente como ejemplo, les pongo un par de noticias que salieron en su momento el año pasado, salieron en el periódico, en donde precisamente esta economía digital es el gran pastel que hoy en día tienen los gobiernos para poder recaudar. Tenemos a empresas, como ustedes saben, Facebook, Amazon, Google, o Airbnb, todas estas empresas que tienen unas ganancias importantísimas y que actualmente las legislaciones probablemente de todos los países no están gravando. En México, y simplemente para hacerles de su conocimiento, ya hay cambios, como les decía yo, a través de las leyes federales, en el Código Civil Federal. Bueno, pues ya se hicieron cambios para tratar de precisamente hacer legal el que con cualquier, digamos, que pueda obligar como un contrato, si este se hace a través de un medio electrónico. Cuando ustedes le dan clic y le dan aceptar, eso al final de cuentas funciona como un contrato y legalmente ya está regulado de alguna forma a través del Código Civil y obliga a las partes al cumplimiento de la entrega de la cosa o bien también del pago previsto. Otros ejemplos está en el caso del Código Federal de Procedimientos Civiles, el artículo 210A, que también le da valor probatorio a toda la información que se contenga en los medios electrónicos, todos los registros electrónicos. El Código de Comercio, simplemente para que ustedes lo vean, ya existe un título segundo que se denomina del comercio electrónico, con tal de que pretende regular precisamente todas las operaciones electrónicas y digitales. También la Ley Federal de Protección al Consumidor ya viene con artículos en donde pretende proteger al consumidor de posibles abusos que se puedan dar a través del comercio electrónico. Y aterrizando en lo que viene siendo México, bueno, pues simplemente la ley del impuesto sobre la renta grava
a las personas, a los residentes en México y en el extranjero por los ingresos que obtengan de fuente mexicana. En México, los residentes en el extranjero, de todos los ingresos, independientemente de la fuente que tengan, de donde procedan, o a los residentes en el extranjero cuando los obtengan en México, ¿sí? Y por lo tanto, cuando estamos hablando de operaciones de comercio electrónico, bueno, pues estas operaciones tendríamos que ver, como decía yo hace rato, las preguntas de qué, quién, cómo y desde dónde se realizan para saber si estamos objetos, ¿no? Cuando estamos hablando del impuesto a la renta, lo importante será ver qué se comercializa, si son bienes tangibles o si son bienes intangibles, si son servicios, o bien quien lo que esté comercializando, pues si es un residente en México o si es un residente en el extranjero, o si se está vendiendo directamente o si se está vendiendo a través de un intermediario, o bien si los bienes están sujetos en México o están directamente en el territorio nacional. Todos estos aspectos son importantes a la hora de determinar cuál podría ser el régimen fiscal aplicable a una determinada transacción. Y en el caso del IVA, bueno, pues ustedes saben que el IVA se aplica básicamente al consumo generalizado, a la enajenación de bienes, a la prestación de servicios, al arrendamiento o a la importación. Y en este sentido, bueno, pues el IVA implica básicamente que tengamos que tener en cuenta dónde está la persona que está adquiriendo el bien o el servicio, de qué estamos hablando, si estamos hablando de un bien intangible o de un bien tangible, y de si somos consumidores finales o si seguimos siendo parte de la cadena del valor agregado de la cadena productiva. Y todo esto es importante hoy en día porque a partir de este año fue incorporado un nuevo capítulo que se llama de la prestación de servicios digitales. Entonces, a través de este nuevo capítulo, seguramente muchos de ustedes habrán notado que muchos de los proveedores digitales tradicionales hoy en día ya están cobrando IVA. Y este cobro de IVA es derivado precisamente de la necesidad que tuvieron los gobiernos de empezar a regular toda esta servicios digitales. Como les decía, este capítulo es nuevo, este capítulo es de este año, y seguramente se irán modificando y ajustando en los siguientes años de tal forma que los gobiernos puedan recaudar más. Y precisamente dentro de esto, de esta tendencia, está el que en México y los demás países del mundo lo que intentan ahora, después de gravar, digamos, de manera individual a los consumidores a través del IVA o a los prestadores de servicios a través de retenciones que se realizan a los que venden o prestan este tipo de servicios en México, ahora está buscando a nivel mundial cómo gravar a estas empresas, ¿sí? Todas estas noticias que ustedes pueden ver en la lámina son precisamente la forma que encontraron, es retener el impuesto a la renta y el IVA a los que están proporcionando este tipo de servicios. Creo que ya vamos un poco cortos de tiempo, me voy a ir un poco más rápido en esta parte, simplemente mencionarles que también ya existe cobro de impuestos por servicios de hospedaje a través de, por ejemplo, los servicios de Airbnb en algunos estados. También ya existe, evidentemente, como les decía yo, la retención de ISR y de IVA a las diferentes proveedores de servicios a través de estas plataformas. Y a nivel internacional, simplemente para que sepan, evidentemente también los diversos países están buscando gravar a las grandes empresas. En España, por ejemplo, como pueden ver, ya se puso una tasa o se trató de imponer una tasa que le llamaban tasa Google, debido a precisamente el hecho de que Google no estaba pagando y los grandes corporativos no estaban pagando el impuesto en los diversos países por las actividades que estaban realizando. Y todo esto es un gran reto para los fiscos de todos los países y en este momento se está discutiendo esta parte.
No sé qué tanto tiempo tengo más, me faltan unas láminas, pero no sé qué tanto tiempo todavía tengo para poder abarcarlas. De hecho, ya no mucho. Adelante, adelante, contador. Ok. Sí, cuenta con tiempo, adelante. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a simplemente explicarles precisamente cuál era el proceso de que sigue, es algo conocido, el proceso que seguía, por ejemplo, en este caso Google, pero también lo hacía Starbucks y también lo hacía Apple y también lo hacía Facebook, Twitter, o sea, ¿qué procesos seguían para precisamente pagar, como dice la lámina, menos en un impuesto de 12.5%, ¿no? O menos de impuesto? Imagínense ustedes los ingresos que genera Google y que solamente paguen 12.5% cuando una empresa normal, aquí en México, pues le estamos cobrando el 30% de impuesto, más 10% de PTU, más los impuestos locales, etcétera. Entonces, parece evidentemente que aquí hay un hueco que los gobiernos están tratando de llenar. ¿Y cómo le hacía? Ustedes saben que Google funciona básicamente a través de publicidad, es básicamente mucho de sus ingresos son a través de datos y regalías y demás. Entonces, cuando alguien pagaba publicidad, utilizaban un esquema en donde que le llamaban el sándwich holandés con un doble irlandés. Es decir, lo que hacían era utilizar un esquema en donde utilizaban una empresa en Holanda con 2 empresas en Irlanda. ¿Por qué? Porque en esas empresas o en esos países el pago de impuestos era casi nulo o muy bajo y al final de cuentas acababan pagando un 12.5% o menos de un 12.5% de impuestos de todo el negocio que tenían. Entonces, como pueden ver, el negocio digital es importante y Google y las demás empresas utilizaban esquemas que eran legales, que realmente funcionaban, que no contravenían a ningún tipo de legislación, que aprovechaban los huecos legales que existían para pagar precisamente estos impuestos tan bajos. ¿Qué hizo la comunidad internacional ante esto? Bueno, pues precisamente la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, emite un proyecto y emite un análisis de cuáles son los retos derivados de la digitalización de las operaciones y de la economía. Y entonces hace todo un estudio y hace un análisis profundo de cómo vamos a gravar a todas esas empresas precisamente por las operaciones que realicen. Recuerden que como las leyes actuales están hechas en base a la economía tradicional, pues básicamente tú tenías que estar en ese determinado país para poder ser objeto de gravamen. Con las operaciones digitales y la economía digital, pues ya no es necesario estar en un determinado país. Tú puedes tener, o es muy difícil saber cómo es que puedes decir que estás en un determinado país. Tú puedes tener un servidor en un determinado, en Irlanda, y estar haciendo operaciones en México y vendiendo en México. Ustedes desde su teléfono pueden agarrar y comprar precisamente un determinado bien y probablemente el servidor que les está haciendo y el proveedor que les está vendiendo ese bien ni siquiera esté en México, probablemente esté en China o probablemente esté en algún otro país y el gobierno mexicano en este caso pues no se da cuenta de esas transacciones. Por lo tanto, la OCDE lo que intenta es precisamente revisar este impacto de la digitalización y cómo podemos hacer para gravar a las empresas correspondientes con este tipo de... Y bueno, pues básicamente en términos muy generales, lo que está pretendiendo hacer es utilizar la participación, grabar a través de los usuarios, es decir, que cuando tengan diversos usuarios, grabaríamos en función de si el usuario estaba en determinado país, es ahí donde se graba. O bien grabar en función de la mercadotecnia, es decir, qué tanta publicidad es la que se genera en un determinado país, pues puede entonces grabar a través de eso, o bien
grabar a través de la presencia económica que tenga realmente, qué tantos tipos de transacciones se realizan en estos países. Y bueno, estos son los 3 tipos de propuestas que se están analizando. La que tiene más peso hasta este momento ha sido la de la participación del usuario, y en función de eso, dependiendo del mercado y el número de usuarios que están realizando esas actividades digitales en los países, sería como se pretende grabar en estos países. Y bueno, hasta aquí llegaría mi participación. Espero que haya sido de su interés y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que pudieran llegar a tener respecto de este tema. Muchas gracias. Agradecemos, contador. Por el momento nos vamos a reservar los aplausos para el término de esta conferencia. ¿Le parece? Claro que sí, gracias. Contador Cimental, adelante, por favor. Gracias, maestra. Gracias, contador. Nos ha sido muy grata la participación del contador Zugarramurdi, muy interesante y, por supuesto, muy oportuna en estos tiempos que estamos viviendo, por lo que a nombre del Tecnológico Nacional de México quiero que pues virtualmente le hagamos llegar un caluroso aplauso al contador para demostrarle nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Adelante, maestra. Muy bien, entramos a la sesión de preguntas y respuestas, jóvenes. Ahora sí, su participación va a ser de acuerdo a cómo alcen su mano, por favor. Adelante, ingeniero Federico, nuestro subdirector académico. Sí, gracias, maestra Elizabeth. Muy interesante la plática que nos dio el maestro Pedro Zugarramurdi, y que en la plática Mi carrera en la era digital es un tema que estamos viviendo ahorita pues de manera muy intensa, diríamos. Mi comentario y mi pregunta es la siguiente: los retos de los profesionistas que apenas acaban de egresar, ¿se adaptarán o se ajustarán a esta ola digital? ¿Cómo podrían hacerlo para que ellos pudieran ir rápidamente a esta parte de aprender estas nuevas herramientas digitales? Ustedes, jóvenes, futuros profesionistas, esta ola no es una sola ola, vienen 2, 3, 4, 5, y entonces yo quiero usar esta palabra, si me lo permiten. Debe de haber una planeación anticipada de autocapacitación. La escuela, cuando ustedes egresen, no termina. Ustedes tendrán que autocapacitarse para estos cambios tan bruscos y tan rápidos. Y nos los acaba de comentar muy bien el expositor Pedro, cómo ha ido cambiando esto. Y si un profesionista no se adapta, pues puede quedar en la ola, ¿no? La ola lo puede aplastar, definitivamente. Muy, muy interesante. Yo creo que esta conferencia nos viene a reflexionar que tenemos que estar, yo creo que más atentos ahora con esto del COVID y todos los cambios tecnológicos que se venían dando. Hay que estar más atentos porque acuérdense que, y yo creo que Pedro, como ya con mucha experiencia, saben que también tenemos pares, ¿no? Al lado, que ya están capacitándose también, y hay una competencia bastante fuerte, ¿no? Entonces, claro, si tú no te capacitas, si tú no te preparas, pues seguramente alguna empresa, así como Gran Torto, que es una gran empresa, pues van a buscar a los mejores, ¿no? A los más competentes. Esa sería mi pregunta, Pedro Zugarramurdi, ¿cómo hacerlo para estos jóvenes? Y no tan solo cuando egresen, sino cuando ya estén en la vida profesional, ¿cómo pueden ya estar preparados para estas olas? Gracias. 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 Gracias por la pregunta, y creo que la clave la comentaste muy bien, ¿no? La autocapacitación. Es imposible, evidentemente, conocer de todo,
y dominar todo, pero sí hay ciertas herramientas, incluso hoy en día hay herramientas online que pueden accederse incluso de manera hasta incluso gratuita o incluso a costos muy razonables, que permiten o ofrecen una amplia certificaciones y capacitaciones y certificaciones en diversos temas digitales, ¿no? Hay incluso que usted lo pueden ver a través de sus propias aplicaciones de teléfono, en donde hay universidades virtuales, hay capacitadoras tecnológicas, toda la capacitación está ahí en el mundo digital y es simplemente que se tenga que acceder a eso. Evidentemente, en las oficinas, en los trabajos, a nosotros nos interesa capacitar a nuestra gente. Y esa capacitación la vamos a estar dando siempre y en todo momento, porque como por ahí dicen, no hay peor inversión que no hacer la inversión en un trabajador o en un empleado, pero independientemente de eso, lo que comentabas de la autocapacitación, siempre lo hemos promovido nosotros en la firma. ¿Por qué? Porque, como bien decías, hay pares, hay compañeros, uno compite contra sus propios compañeros, y la autocapacitación nos va a dar precisamente ese grado extra de destacar frente a la competencia que son nuestros propios compañeros y frente al resto del mercado, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que hoy en día la oferta de capacitación es amplia y simplemente hay que ser organizados, hay que tener la disciplina para obtener esos conocimientos que están ahí y capacitarse para lo que viene, ¿no? El problema va a ser que cuando queramos capacitarnos y queramos saber, a lo mejor la oportunidad ya llegó y ya no estábamos capacitados. Hay que hacerlo de manera programada, de manera constante, para estar siempre atento y pues ahora sí que en la ola, en el tope de la ola y no abajo de la ola. Gracias, Pedro. Gracias, muy amable. Muy bien. Le damos la palabra a Sandra Luz. Adelante, Sandra. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí. Buenos días a todos. Contador, le agradecemos su presentación y toda la información dada en esta plática. Mi pregunta va con relación a una frase que vi en su presentación, que dice: la clave está en no competir contra la tecnología, sino con la tecnología. Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que están compitiendo contra ella, que se rehúsan a entrar a una era digital? ¿Y qué considera usted que deban hacer? Pues gracias por la pregunta. Me parece que aquellos que luchan contra la tecnología es una batalla perdida, ¿sí? No veo, y si vemos la historia, no ha habido nadie que le haya ganado al final de cuentas, al final del camino, a la tecnología. Y podemos verlo desde el punto de vista déjame ponerlo, cuando antes se manejaban con caballos los carruajes. Bueno, pues después llegó el coche, el motor, y pues el caballo pues tuvo que dejar el carro jalado por caballos, ya no existe. Los que conducían caballos pues ya no tenían trabajo. Ellos tuvieron que irse y subirse a la tecnología y aprender a conducir un coche. ¿Por qué? Tal vez pasó algunos años en lo que se arraigaba la tecnología y los coches tuvieron mayor presencia, pero eventualmente se impusieron. Y hoy en día, pues nadie está pensando en subirse a un coche de caballos en lugar de un coche. Eso mismo sucede hoy en día, nada más que a nivel tecnológico y digital. Aquellos que están luchando por mantener cierto tipo de, por ejemplo, en la prestación de servicios, no utilizar la tecnología digital, pues van a acabar desapareciendo o van a acabar sucumbiendo ante aquellos que puedan proveer mayores servicios o más rápido a través del uso de la tecnología.
Y eso evidentemente sucederá, probablemente se luchará durante algún tiempo, pero eventualmente la tecnología, si no la utilizamos a nuestro favor, va a acabar así, alguien sí lo va a hacer y nosotros acabaremos siendo menos importantes hasta acabar desapareciendo del mercado. Concuerdo con su respuesta, contador, le agradezco. De nada, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, maestros? ¿No hay? Bien. Vamos entonces a... Yo. Adelante. Buenos días, licenciado. Usted había hecho mención de los nuevos contratos que se hacen en digital. ¿Me podría explicar cómo funciona eso? Bueno, básicamente, hoy en día vamos a suponer que tú quieres realizar una compra a través de Mercado Libre, vamos a decir. Y entonces tú cuando te das de alta, aceptas términos y condiciones. Ahí ya estás aceptando un contrato, estás aceptando que ellos pueden hacer con la información X cosa, que pueden utilizar esta información y que ellos van a fungir como de cierta forma como intermediarios, etcétera, etcétera, pero que no se obligan a X y no se obligan a Y. Ese contrato que tú estás firmando es legalmente válido, a pesar de que tú no pusiste tu firma, digamos, física en ningún papel. Al darle clic, estás, digamos, firmando electrónicamente y las leyes reconocen que ese contrato que firmaste es válido. Ahora, vamos a suponer que tú a través de Mercado Libre decides comprar o vender un determinado bien. Este bien que tú estás vendiendo ante un tercero, los está uniendo legalmente una compraventa. Es decir, hay alguien que oferta y alguien que compra un determinado bien, se pusieron de acuerdo en un precio y se paga el determinado precio. Bueno, si resulta que esta persona a ti te queda mal, la persona que te iba a vender el producto no te lo vende con las características que tú esperabas, bueno, las leyes pueden ayudarte a demandar en un momento dado el cumplimiento del contrato porque virtualmente acordaron esto y a través de estos mecanismos electrónicos se obligaron a cumplir el contrato. Entonces, a eso me refería yo, que hoy en día ya no tienes que ir y sentarte con el comprador a que te firme o que acuerden en un papel y volver a agarrar y archivarlo y tener un contrato. Todo es digital, la firma es digital, el acuerdo es digital, las condiciones son digitales. Y eso legalmente hoy en día es válido y tiene sus consecuencias legales en caso de incumplimiento, que podrías ejercer en caso de que una cosa así sucediera. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta? Otra vez, Sandrita, adelante. Sí, muchas gracias. De nuevo yo. Habló sobre las habilidades digitales. Mi pregunta es, ¿qué habilidades digitales debe tener un próximo licenciado en administración o un contador? Como decía yo, evidentemente están las habilidades digitales tradicionales, que son hojas de cálculo, paquetería, etcétera, todo eso. Pero yo creo que un administrador, sus habilidades digitales tienen que ir más en el sentido del uso de los datos, es decir, desde el punto de vista de lo que viene siendo el data analytics o la recopilación y el uso de los datos. Eso me parece que es justo en donde viene lo más importante en nuestras profesiones. ¿Por qué? Porque si los datos, por ahí decían, hay una frase que dice que la información es poder. Y entonces, si tú tienes buena calidad de información,
tú vas a poder como administrador tomar buenas decisiones. Si tú tienes mala información, vas a tener que necesariamente tomarás malas decisiones. Entonces, ¿qué es cuál es el objetivo aquí como alguien que está buscando dedicarse a la administración? Bueno, lo que tienes que buscar es que los datos que vas a recopilar sean de calidad, sean buenos, sean confiables y que produzcan información confiable con la que tú puedas tomar esas decisiones. ¿Qué necesitarás? Bueno, pues habrá que ver probablemente dentro de la tecnología qué necesitas para producir primero los datos, ¿sí? ¿Qué necesitas? Necesitas una aplicación, necesitas un robot, una inteligencia artificial que produzca esos datos. Y después, cómo manejas y desglosas y desmenuzas esos datos para que tú puedas tener esa información. Entonces, las habilidades que puedas necesitar es en el manejo, yo creo que iría mucho en el manejo de datos, el nuevo manejo de datos para la toma de decisiones. La persona o las entidades que tengan mejores datos serán los que puedan tener mejores decisiones. Si una empresa no sabe por qué un cliente se le está yendo, pues nunca va a encontrar la solución a ese problema. Primero necesita saber exactamente por qué. Mala atención del cliente, no le contestan las llamadas, o si se las contestan le pasan a distintas extensiones, la página no funciona, no sé. El chiste es la información y cómo obtenemos esa información y cómo la utilizamos. Muchas gracias, contador. A José Daniel Contreras. Adelante, José Daniel. Muy buenos días. No sé Buenos si días. me pueden escuchar. Sí, adelante. Sí, mi pregunta. ¿Usted considera que el proceso de globalización que está teniendo México, cree que en algún futuro se puede expandir más y crear empresas a nivel internacional? Sí, claro. Yo creo que México a nivel, a nivel Latinoamérica es punta de lanza en ese sentido. A nivel mundial, evidentemente, tenemos muchas empresas que van surgiendo. Hay países que tienen mucha más, se han dedicado mucho más al desarrollo de este tipo de startups y de emprendedores y de emprendimientos para apoyarlos. Pero México desde hace algún tiempo lo ha estado haciendo, han surgido muchas empresas muy interesantes dedicadas a la tecnología, servicios financieros, manejo de criptomonedas, por ejemplo, o prestaciones de servicios. Todas estas empresas, evidentemente, ahorita van naciendo, pero quién sabe, algún momento pueden llegar a ser globales, ¿no? Tenemos empresas, por ejemplo, aplicaciones tipo, hay aplicaciones tipo Rappi, que son empresas de tipo que te hacen el supermercado o te piden el restaurante. Esas empresas empezaron creo que son colombianas, es una empresa colombiana, empezó en Colombia, chiquita, y ahorita ya está expandida a nivel mundial. Eso mismo en México también existen aplicaciones. El chiste es que cada vez más gente empiece a explorar este tipo de oportunidades tecnológicas y evidentemente, pues, ¿por qué no exportarlas a nivel mundial? Bien, vamos a permitir nada más 2 participaciones más para cerrar la sesión. Adelante, Nathan. Sí, Nathan, ¿me escuchas? Sí, buenos días a todos. Un saludo para usted, contador. Me impactó mucho la frase que dijo al principio de la conferencia. Me gustó mucho porque dice, si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. ¿Cómo cree que México, con esas habilidades que mencionó usted, se pueda desarrollar en el mundo laboral actual? En el sentido del uso del internet, perdón. Sí. Bueno,
Aquí, curioso que lo preguntes, pero la situación actual, como estamos ahorita trabajando todo el mundo de manera remota, que básicamente fuimos obligados por la pandemia, nos lleva precisamente a replantear la forma en que se trabaja. Hoy en día, bueno, hasta el año pasado, tú necesitabas ir con una empresa, si querías contratarte, ellos te entrevistaban, te contrataban, ibas a sus instalaciones, ahí trabajabas. Entonces, pues básicamente tenían que contratar a gente pues que fuera local, déjenme ponerlo así, de la ciudad. Si las oficinas estaban ubicadas en la Ciudad de México, pues contrataban gente de la Ciudad de México, ¿no? Principalmente. ¿Qué ha hecho esto? Que esta situación ha hecho que precisamente la gente, las empresas se den cuenta que la gente puede trabajar en muchos de los casos de manera remota y de manera eficiente. ¿Y eso qué implica? Que ya no es necesario que yo pueda contratar a alguien que esté en la Ciudad de México, si yo empresa estoy en la Ciudad de México. Si hay una persona que me ofrece mejores resultados y ella se encuentra en Guerrero, o ella se encuentra en Oaxaca, o ella se encuentra en Veracruz, pues ¿por qué no lo contrato? De todos modos, ¿sí? No necesita desplazarse, me va a hacer el mismo trabajo de una persona que lo tenía en la Ciudad de México. Entonces, vamos a llevarnos esto a nivel global. ¿Por qué no una empresa ubicada en Australia puede contratar a una empresa, una persona que se encuentre en la Ciudad de México, o en México, o en Brasil, o en cualquier lugar del mundo, si va a entregar el mismo trabajo o el mejor trabajo que una persona que está ubicada en Australia? Entonces, esta situación lo que nos ha llevado es precisamente a repensar nuestro ámbito laboral. Claro, esto trae otro tipo de consecuencias, de derechos, beneficios, etcétera, pero bueno, a lo que viene siendo el contratar a alguien o prestarte tus servicios a alguien, me parece que se ha replanteado, porque hoy en día se han dado cuenta que no importa dónde esté, yo puedo prestarle mis servicios a cualquier empresa del mundo, siempre y cuando yo tenga las habilidades necesarias que busque esa empresa. Entonces, el reto de todos ustedes y de todos los profesionistas es ser tan o más competitivo que cualquier otra persona en el mundo para poder competir por un trabajo a nivel mundial frente a cualquier empresa del mundo. Adelante, Ana Isabel. Gracias, contador. Adelante, Ana Isabel. Gracias, contador. Hola, buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿cómo considera que afecten los cambios tecnológicos a las nuevas generaciones en momentos de pandemia? ¿Y qué considera que pase con las generaciones pasadas que no logren adaptarse a los cambios, igual en momentos de crisis? Bueno, las generaciones actuales yo creo que van a ser más fáciles porque ellas básicamente viven de la tecnología, ¿no? Hay cosas que en mis hijos veo que hacen y que digo, ¿y cómo hacen eso? ¿No? Entonces, para ellos va a ser todos los cambios tecnológicos los absorben mucho más rápido porque nacieron casi conectados. Entonces, las nuevas generaciones no me preocupan. Sí, nos preocupan los que estamos, digamos, a la mitad del camino de salida. Esos, ¿dónde tenemos nosotros que adaptarnos? Sí, claro, tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías, pero creo que nuestra mayor valor está precisamente en las otras habilidades que veíamos, ¿no? En la experiencia, en la ética, en la técnica, eso que se va consiguiendo con el tiempo. Bueno, pues eso probablemente no manejaremos la tecnología como la puedan manejar todos ustedes o la gente muy joven, pero la experiencia en dar puntos de vista o en el análisis de la información, o esa experiencia, pues solamente se da con el transcurso de los años y ahí es donde yo creo que la combinación de estos factores nos dará todavía permanencia, ¿no? Espero que la pregunta no sea así como que a qué hora se van ya ustedes, ¿no? Y déjenos el hueco a nosotros, aguántenos tantito todavía. Muy bien, gracias, contador. Vamos a permitirle la palabra a la contadora Solís. Adelante, maestra.
a todos. Gracias, maestra Elizabeth. Gracias al contador Pedro. Pregunta es con la antepenúltima. Contadora, no se escucha. ¿Puede hablar más fuerte o acercarse a su micrófono, por favor? Gracias. A ver, le voy a subir el volumen. Sí. ¿Sí me escucha? Ya se escucha un poco mejor, sí. Gracias. Le comentaba, usted había comentado en un nuevo capítulo 3 bis de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Sabemos que muchas empresas en el extranjero están prestando sus servicios, incluso están haciendo ventas aquí en México. La pregunta es que si esas empresas tienen las mismas obligaciones fiscales como si estuvieran en México, o pagan impuestos allá y pagan impuestos acá en México. Justo eso, o sea, ese capítulo es del IVA, ¿sí? Y solamente, digamos, el IVA grava al consumo, al consumidor. Entonces, en realidad, a quien está gravando es a todos nosotros, ¿sí? A nosotros consumidores finales. A los consumidores. No, por eso, si compramos, no sé, utilizamos Netflix o utilizamos Spotify o utilizamos, a quien nos están cargando es a nosotros. Entonces, en realidad esta reforma no hizo otra cosa, sino que cargarle más la mano a los que siempre pagamos, ¿no? O sea, es decir, al consumidor. No está tocando a las grandes empresas. Cómo grabar a las grandes empresas es a lo que me refería yo al final de la presentación, que es lo que está haciendo la OCDE. Y efectivamente, todas estas grandes empresas, vamos a suponer Amazon, o vamos a suponer cualquiera, está vendiendo en México, y si son bienes tangibles, o pueden ser bienes intangibles, es decir, pueden ser servicios, es decir, vamos a suponer que usted quiere tomar un curso en línea, y se lo está prestando la Universidad de Salamanca, ¿sí? Pues hay un curso, usted está tomando y lo está tomando en México, pero ellos lo están prestando allá, ¿sí? Entonces, eso, ¿y quién está cobrando? Pues está cobrando la Universidad de Salamanca, ¿no? Y pues ahí México no tiene forma de grabar porque el servicio, pues lo está prestando a través de un servidor que está ubicado en España, etcétera. Entonces, la forma en que están tratando de hacerlo es a través del usuario, o sea, decir, ¿cuántos usuarios tienes en México? Y entonces esos usuarios van y cuánto te pagaron y entonces cuál fue el ingreso que se generó y sobre eso me vas a pagar. Pero es bien complicado porque no se han puesto de acuerdo. Los países, la idea es que se pongan de acuerdo en hacerlo de una forma unilateral, porque si no, pues vamos a tener de chile, de dulce y de manteca, un país grabando de una forma, otro país grabando de otra forma, y entonces vamos a empezar con una competencia, llamémosle, desleal, ¿no? Y aquí el problema está que en Estados Unidos, pues como que se bajó del barco, como que dijo, ya no, o sea, digamos, el presidente Trump decidió que no quería discutir ese tema. ¿Por qué? Pues porque las mayores empresas tecnológicas están en Estados Unidos. Entonces dice, pues yo no voy a dejar que le quiten dinero a las empresas de Estados Unidos, mejor que me paguen en Estados Unidos. Entonces estamos en un momento crucial a nivel de tributación internacional porque los diversos países quieren grabar, Estados Unidos no quiere que lo graben y hasta el momento se ha encontrado el tema del IVA, pero al final de cuentas les pega únicamente al consumidor. Fuera de eso, todavía no sabemos, todavía no se han puesto de acuerdo los países para ver cómo van a grabar, pero totalmente de acuerdo, todos ellos deberían de tener ciertas obligaciones y pagar algo aquí en México, ¿no? Sí. O en el país en el que están prestando los servicios, ¿no? Sí. Gracias, contador. No hay de qué. Buen día. Buen día. Bien, vamos a pedirle a nuestro subdirector académico, el ingeniero Federico Villalobos, que tenga bien dar lectura al reconocimiento, ¿verdad?, electrónico y virtual que le vamos a ofrecer al contador Zagaramurdi. Por favor, adelante, ingeniero. Sí, gracias, maestra Elizabeth Cuevas Ramírez. Primero, contador Pedro Zugarramurdi Martiarena, pues reciba
una felicitación de parte de nuestra directora, la maestra Margarita Ramírez Bravo, por esta magnífica conferencia que yo creo que nos dejó un buen sabor de boca, nos dejó inquietudes, porque es un tema que está en el momento, y que bueno, todos los jóvenes ahorita yo los veo inquietos y eso es bueno, se quedó ahí la semillita. Bueno, me voy a permitir dar lectura al reconocimiento. Secretaría de Educación Pública, Tecnológico Nacional de México, el Tecnológico Nacional de México, Campus Costa Grande, otorga el presente reconocimiento a Pedro Zugarramurdi Martiarena por haber impartido la conferencia Mi carrera en la era digital, en el ciclo de conferencias internacionales El mundo y la nueva normalidad. Firma en el ciclo de conferencias internacionales El mundo y la nueva normalidad dentro del marco del 32 aniversario del Instituto Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a 23 de septiembre de 2020, firma nuestra directora, la maestra Margarita Ramírez Bravo. Pues muchas gracias, contador, por esta magnífica conferencia. Yo creo que esta parte del tema en sí, que todos los estudiantes pues nos dejó un buen sabor de boca, y que no sea esta la primera vez que viene, ojalá lo tuviéramos para el próximo evento en el 2021. Gracias, maestra Elizabeth. Pues muchas gracias por la invitación. No nos resta más que agradecerle, contador, ¿verdad? No lo conocíamos, ¿verdad? Gracias por esta muestra de cariño hacia nuestros estudiantes, ¿verdad? Hacia nuestra casa de estudios, el Tecnológico Nacional de México, Campus Costa Grande. También quiero agradecerle por esta vía a nuestro gran amigo, el contador Guillermo Segura, por su propuesta muy acertada. Quiero decirle, contador Pedro, que rebasó nuestras expectativas, y para que quede más motivado, ¿sí? Tuvimos casi 300 asistentes a su conferencia. ¡Wow! Rompió nuestra expectativa de 200 que teníamos. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Dios los bendiga y que continúe con salud y éxito, ¿sí? En su vida personal y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los asistentes, gracias por las preguntas, y estoy a sus órdenes para lo que gusten y necesiten. Muchas gracias. Vamos a pedirles a toda la audiencia, por favor, que abramos nuestras cámaras, ¿verdad? Para regalarle, y nuestros micrófonos, para regalarle al contador un fuerte abrazo virtual, ¿verdad? Desde nuestros lugares, y un fuerte también aplauso. Gracias, muchas gracias. Magda, ¿no tiene algún comentario, Magda? Quiero que conozca, contador, a nuestra jefa del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, quien estuvo apoyándonos, ¿verdad? Estuvo siempre pendiente de este evento. Maestra Magda. Sí, gracias, maestra. Pues mi máquina se estresó igual que yo. Ya sabe que la tecnología, cuando existen nervios, se bloquea igual que el que está detrás de ella, ¿no? Gracias por aceptar nuestra invitación, contador. Gracias, maestra Elizabeth, por apoyarnos en esta labor tan difícil en ciertos momentos para nosotros, pero de gran importancia para los alumnos, porque es traerles a alguien con gran conocimiento que le va a aportar mucho a su carrera, que ahorita están en preparación y que de repente no saben qué es lo que esperan, y entonces esto les abre un poquito el panorama hacia dónde van. Muchas gracias y bienvenido yo voy a decir bienvenido a Zihuatanejo, pero ahora ya ve que estamos con la modalidad de la distancia, ya de modo cambiemos esa modalidad, ¿no? Claro, gracias por apoyarnos en esta conferencia. Un placer conocerlos, un placer participar en el día de hoy.
también quiero, antes de concluir, me envió un mensajito nuestra directora, ¿sí? Le brinda su agradecimiento, ¿sí? Mil disculpas, no pudo estar aquí, pero le envía su cariño y reconocimiento a su labor. Muchas gracias, contador. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Gracias. Nos vemos más tarde, maestra Elizabeth, con Maritza Cárdenas. No me despido. Así es, contador Segura. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Me despido. Bye.